motivarlos a, a la lectura de la palabra. En la versión YouVersion tenemos la aplicación, en la aplicación YouVersion. ¿Quiénes tienen la aplicación YouVersion? Muy bien. Ahí hay un área de planes y en el área de planes am, tenemos un plan que es el de soñadores. Así se llama, ¿verdad? Entonces, si alguien no, ¿quiénes no están participando de ese plan de soñadores? Algunos no están participando. Pueden, si nos cuesta algunas veces la tecnología, podemos pedirle a alguno de los jóvenes el día de hoy que nos ayude a, a ver cómo funciona, cómo conectarse y no perderse este plan que ha sido de bendición para nosotros. El día de hoy, nuestro tema es que el tema o el título del tema del día de hoy es Libres para soñar. Ese es el título del tema. Durante este mes y parte del próximo mes estamos viendo cómo el Señor favorece nuestros sueños. Y el día de hoy vamos a leer el Salmo 126. Así que vamos a buscar el Salmo 126, ¿verdad? No sé si vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Se dice que del Salmo 120 al Salmo 132 más o menos, eran cánticos que utilizaban el pueblo de Israel cuando iba a Jerusalén a adorar, iban al templo a adorar. Entonces, de los diferentes lugares de donde eran, iban hacia la ciudad de Jerusalén, pero en el peregrinaje iban cantando estos salmos. Yo recuerdo cuando yo era niño, íbamos un peregrinaje en una ciudad del oriente del país y se iban cantando en el bus. En esa época se iban cantando en el bus y tanto para ir como para venir. Y esto hacía el pueblo de Israel, iban entonando estas canciones. Y parte de estos cantos es este salmo, Salmo 126. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No sé si algunos han escuchado este salmo como un canto, ¿sí? Canto. Y cuando uno empieza leyendo este y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, al referirse a Sión está refiriéndose al pueblo de Jerusalén, a la ciudad, al pueblo de Israel. Y dice acá que cuando Jehová quisiere volver la cautividad, o sea, el Señor hace volver al cautivo, hace volver al esclavo, al que está preso, ¿verdad? Lo hace volver el Señor. ¿Y a qué se refiere esta cautividad? El pueblo de Israel estuvo en cautividad por 70 años en Babilonia. Y también lo había estado anteriormente, si se quiere decir, como esclavos en Egipto. ¿Y quién los liberó de Egipto? El Señor. ¿Y quién nos liberó? ¿Quién está liberando a Sión de una cautividad? El Señor. ¿Y quién nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado? ¿El Señor o no?
Así es. Ahora, ¿por qué es que hubo esclavitud o por qué fue cautivo el pueblo de Israel? Fue cautivo porque no solo porque otros lo invadieron y se los llevaron cautivos, sino ellos empezaron a ser cautivos y empezaron a ser esclavos en su corazón. Y nosotros, antes de conocer al Señor, éramos cautivos por el pecado. El pecado causaba una cautividad en nosotros. Y cuando acá dice que cuando el Señor hace volver de la cautividad, o sea, cuando el Señor nos libra de la situación de pecado y entendemos que no hay más pecado en nuestra vida, de practicar el pecado, entonces dice que seremos como los que sueñan, seremos como aquellos que sueñan. ¿Cómo es soñar? Decíamos que este año el Señor va a hacer realidad nuestros sueños. ¿Y cuáles son nuestros sueños? Nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros anhelos. ¿Sí? Esos son sueños. Pero muchas veces no sé si a usted le ha pasado que le sucede algo o tiene algo que usted soñaba, ¿sí? Como un sueño. ¿Sí? Alguien que quizá de pronto puede tener su vehículo, una casa, o puede ver cómo el Señor bendice a sus hijos a través de una profesión, o cómo quizá ah, ve a su hija de 50 años, se casa, para usted es un sueño, ¿verdad? Entonces, eso es un sueño, ¿verdad? Pueden suceder varias cosas, es un sueño. Y entonces acá dice que seremos como los que sueñan. Y, y hay muchos sueños. Y los sueños son algo increíble, algo que no esperábamos. Y el Señor dice acá que es no solo el que nos libra de la cautividad, sino nos hace ser como los que sueñan cosas grandes. Pero cuando existe una cautividad, créanme, cómo es de difícil, no se puede soñar cuando se es cautivo. El cautivo es muy difícil que sueñe. Fíjense que yo estaba viendo acá qué sucede cuando una persona ha sido apresada, cuando una persona es sentenciada o está en la cárcel. Miren, fíjese que estaba viendo que va a tener depresión, va a haber tristeza, va a haber falta de motivación, va a haber una sensación de vacío, va a haber una falta de esperanza, va a haber síntomas de nerviosismo, va a haber sensación de pánico incluso, ¿verdad? Va a haber ira, va a haber frustración, va a ser irritable, va a ser impulsivo, va a ser violento. O sea, la persona que está en una situación de cautividad va a tener muchas cosas así, va a tener una pérdida de identidad incluso, ¿verdad? Una sensación de que no vale nada, una desesperación, una baja autoestima. O sea, estar preso realmente no es tan fácil, no es solamente el hecho de no poder salir, sino todo el daño que causa interiormente estar cautivo con el pecado. Aquí podemos mencionar esto, ¿verdad? Los síntomas que va a haber, se va a aislar, ya no va a confiar, va a tener dificultad para relacionarse. Y miren, hay cantidad de situaciones que pueden darse en una persona presa. Y nosotros podemos ver que algunas veces no nos gusta. A mí me gusta a veces visitar zoológicos, pero a veces me da tristeza algunos de los animalitos que están dando vuelta y vuelta y vuelta, porque no fueron hechos para eso, para estar en un encierro, ¿verdad? Entonces, empiezan a tener conductas que no son normales en ellos. Pero mire, la cautividad hace muchas cosas en la vida de la persona. El pecado, ¿qué nos hace el pecado a nosotros? Estar en adicciones,
estar en un vicio. Un vicio es o sea, un vicio es una esclavitud para la persona. Ahí está. No hay una situación de decir que va a ser libre. Entonces la esclavitud va a empezar muchas veces en el corazón de las personas. Y el pueblo de Israel fue esclavo por su pecado, por su idolatría, por el trato a otras personas, ¿sí? Porque siguieron otros dioses, porque se olvidaron del Señor, porque olvidaron sus mandamientos. Por eso, aun cuando eran hijos de Dios, ellos fueron esclavos y fueron no solamente esclavos de su pecado, sino el Señor permitió que fueran esclavos en Babilonia. Imagínense que ellos estuvieron 70 años de esclavitud. Entonces, ¿cómo era su identidad? ¿Creen que soñaban ellos? No. Hay un canto que se llama Babilonia, no sé si alguna vez lo han escuchado, está basado en el Salmo 137. Y ese Salmo 137 dice, tiene una parte donde dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantad alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? O sea, es una situación en que no están bien, ni siquiera para cantar. Y entonces, incluso al, al, al venir, al reunirnos, nosotros tenemos que gozarnos porque el Señor nos ha hecho libres del pecado. La persona que está en una situación de pecado no tiene libertad para cantar, ¿verdad? Cante, cante hermano, así como les decían a estos de Sión, canten. No, no existe ese ánimo de cantar, ¿verdad? Algunos hasta ese tiempo de adoración al Señor, hasta les parece aburrido. Mejor no vamos a la hora del canto, sino mejor vamos a la hora de la prédica. Lleguemos a la hora de la prédica, ¿para qué vamos a llegar a la hora de la alabanza, verdad? La alabanza es de 10 a 11, lleguemos a las 11. La alabanza ahora es de 10 a 10:30, lleguemos a las 10:30. No existe ese anhelo, no existe ese deseo de alabar al Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hay esclavitud del pecado, hay cautiverio, a pesar de que se es pueblo de Dios, a pesar de que se conoce al Señor. Entonces, en este salmo dice, pero cuando existe esa libertad, cuando uno reconoce que hay libertad, por eso cuando decimos libertad, ¿a qué se refiere esa libertad? ¿Sí? Muchas veces usted ha escuchado, cantemos esa libertad, ¿a qué se refiere esa libertad del pecado? Entonces dice, entonces seremos como los que sueñan. Va a haber ilusión, va a haber propósito, va a haber entusiasmo. Cuando la persona deja el pecado y sabe que el Señor lo llama a través de su Santo Espíritu para conocer al Señor, hay un deseo, hay un amor al Señor, hay un anhelo de cantar, de cantarle al Señor. Eso hay, ¿sí? Y entonces dice acá, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza cuando nosotros reconocemos esa libertad. Y eso es lo que hizo el pueblo de Sión. Había libertad. Y entonces dice, dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Debería de ser una característica, como dice Pablo, estar siempre gozosos en el Señor, estar siempre gozosos, ¿sí? Entonces, luego dice acá, haz volver nuestra cautividad a Jehová como los arroyos del Negev. Fíjense que en el área del Negev era un área, un desierto tal, un área estéril. Estando en un desierto no hay nada. Pero dice acá que cuando se vuelve de esa cautividad, seremos como los arroyos del Negev, porque cuando viene la lluvia, empiezan estos arroyos a correr por el desierto y empieza a fructificar, empieza a haber plantas, flores, etcétera. Es algo que vuelve nuevamente así, a florecer, algo alegre, no solamente un desierto. Ahora,
creemos que cuando el pueblo estuvo 70 años cautivo, porque algunos, cuando hemos conocido al Señor, hemos estado en una situación de pecado por años, cautivos, cautivos por el pecado. Y entonces estos regresaban a su pueblo, regresaban otra vez de donde habían sido llevados después de 70 años. Y claro, no, una vez que el Señor los saca de esa esclavitud, de eso, de esa cautividad y los regresa nuevamente a Jerusalén, no crean que las casas estaban construidas ya solo para ir a vivir, que estaba el templo, que estaban los muros. No, el pueblo tenía que regresar, pero había que trabajar nuevamente para reconstruir lo que estaba destruido. Y muchas veces la adicción, el pecado ha hecho estragos. Y una vez que el Señor nos ha hecho libres, hay que volver a reconstruir otra vez. Hay que volver a soñar. Hay que volver a tener metas, ilusiones. El que no sueña, está muerto. No tiene una ilusión, no tiene un anhelo, no tiene una meta. O sea, ahora sería de preguntarnos, ¿tenemos sueños? Yo estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes qué sueños tiene para este año, sé que tiene muchos sueños, ¿no? Y el Señor los va a hacer realidad, pero no es solamente de tener el sueño. Igual que cuando regresaron los cautivos, hay que trabajarlo. Y aquí dice, y empieza, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, cosecharán, porque la tierra no produce nada más así, hay que trabajarla. ¿Sí? Los sueños nada más, tengo un sueño y de pronto va a aparecer el sueño, mi anhelo. Yo quiero ganar este año mi grado y voy a esperar así. Y a fin de año espero que me den mi título, así nada más. No, hay que trabajarlo, hay que estudiar, ¿sí? A nivel del hogar hay que trabajarlo. Ahora que estamos viendo los matrimonios, hay que trabajar esto. El Señor le dio un sueño y podemos haberlo leído esta semana en el plan. El Señor le da un sueño. ¿A quién le da sueño? ¿A José? ¿Sí? Le da sueños a José. Sueños de que su padre, sus padres, sus hermanos se iban a inclinar ante él. Sus hermanos se enojaron. Y sabemos que ese sueño, para que se cumpliera, sus hermanos lo tuvieron que haber vendido, tuvo que haber estado en sirviendo en una casa de un guardia de Egipto y lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel. En la cárcel también alguien se olvidó de él. Y mire, hasta que el Señor lo fue llevando, ¿sí? Lo fue llevando de proceso en proceso, hasta que él pudo ver ese sueño cumplido en el cual sus hermanos llegaron, y sus hermanos llegaron porque necesitaban alimento. No fue algo que se soñara y que no tuviera o no pasara apenas. Y por eso dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. ¿Sí? Trayendo el producto de lo que sembró, de lo que cosechó. Y por eso creemos nosotros que es importante el conocer la palabra, el leerla, el orar, el hacer lo que nosotros llamamos ¿cómo serían? Los hábitos cristianos, ¿verdad? Meditar en la palabra, ayunar, orar, leer, congregar, alabar. O sea, hay mucho que hacer en la vida cristiana. No solamente se puede tener un sueño, pero cuando se hace todo esto, el Señor va a permitir que ese sueño sea realidad. Y entonces el Señor nos va a volver, ¿de dónde? De la cautividad. ¿Así es? El Señor nos va a volver de la cautividad. Voy a ver acá.
Entonces, nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es esto, tener sueños y saber que Dios va a favorecer nuestros sueños. Así es, el Señor favorece nuestros sueños. Pero hay un proceso y hay cosas que como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Pueden afectar el que esos sueños sean una realidad. Y una de las cosas que siguen muchas veces en la vida cristiana y que nosotros tenemos que conocer la palabra que dice, qué promesas tiene para nosotros y cómo ser libres de esto que nos está causando cautividad. Porque hay áreas en nuestra vida en las que todavía estamos cautivos. ¿O cree usted que no hay áreas en su vida que está siendo cautivo todavía? Quizá áreas que tenía antes de conocer al Señor, el Señor nos perdonó nuestros pecados, nos hizo libres, pero hay áreas que nosotros todavía luchamos para seguir continuando con esa libertad. Y una de esas áreas, y tal vez por el tiempo, solamente las voy a mencionar. Pueden haber áreas en nuestra vida que no se miran exactamente como un pecado así, pero que son áreas que van a afectar porque todavía nos puede tener atados. Y entonces esas áreas es el orgullo. ¿Sí? Hay áreas todavía de orgullo. Fíjense que el orgullo es todo aquello en el cual nosotros podemos. Una persona orgullosa que dice, yo puedo, no necesito. Y el orgullo es lo que en cierta medida inició con el pecado, porque el querer ser igual a Dios es un orgullo. Cuando yo no necesito a Dios, cuando yo puedo hacer estas cosas, cuando no pongo esos planes y sueños en las manos de Dios, sino lo pongo porque no, yo lo puedo hacer por mí mismo. Eso es orgullo que el cristiano debe quitarse. Por eso la palabra en primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. O sea, una de las cosas que el cristiano necesita es humildad, eliminar el orgullo. Algo también que afecta muchas veces al cristiano aún y que tenemos que eliminarlo es la idolatría. Y la idolatría no se refiere solamente a estatuas, sino muchas veces se refiere esa idolatría a poner en nuestra seguridad en algo, ¿verdad? En algo diferente. Y entonces la idolatría nos va a producir esclavitud. Y por eso, recuérdense, en Deuteronomio, entre los mandamientos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra área que nosotros muchas veces no vemos, pero también tenemos que analizarla para que haya libertad en nuestra vida, es la avaricia. ¿Sí? La avaricia. Eso es muy común. Y lo podemos observar a veces en la misma congregación. Hay avaricia. El deseo de poseer más y más sin ser generoso, podríamos decir. Y entonces, de ahí podríamos mencionar varias situaciones y podríamos incluso en cada uno de estos tener un tema, pero esta mañana tenemos que recordar esto, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nuestra vida el que los sueños van a ser cumplidos, porque el Señor los empezó a nosotros a liberar del pecado. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie y creemos en que, en que, en que somos libres para soñar y que se va a volver una